de diciembre, vamos, del día 14, del sábado, de la segunda sesión, con Alejandro Cabeza, que nos va a hacer la presentación del Belén 3D que está en La Bañeza, ¿verdad? Visitable ya. Así es, sí, lo tenemos ya visitable desde el 7 de diciembre y bueno, pues estará un mes, hasta el 7 de enero. Muy bien, te dejo todo tuyo, tienes 30 minutos. Adelante, Alejandro, gracias. Gracias, Coca. Bueno, pues muy buenas tardes y gracias a todos por estar aquí, antes de nada. Estoy como en casa, la verdad, da gusto estar aquí. Venimos a presentar el Belén impreso en 3D a tamaño real, como ha dicho Coca, desde la empresa Ultec. Nuestra empresa está dedicada a varios sectores de tecnología, pero entre ellos la impresión 3D. Después de 10 años de experiencia en el mundo de la impresión 3D, hemos conseguido dar el salto a lo que es el Belén más grande del mundo impreso en 3D. Es un proyecto que nace en 2022, un proyecto que la verdad que se nos antojó un poco complicado, pero al final cuando te apoyas en gente que realmente te hace de verdadera muleta, merece la pena. Es un proyecto que está patrocinado por una fundación de allí de La Bañeza, la Fundación Conrado Blanco, y el objetivo era unir tradición e impresión 3D en algo tan evidente como lo que es el Belén. Un Belén, ¿quién no ha hecho su propio Belén en casa? Bueno, pues nosotros decidimos darle ese toque de tamaño real y la verdad que ha tenido bastante auge. Está expuesto desde las Navidades pasadas, ahora iremos explicando más cositas de ello, y está creado por Ultec y Kirolab. En este caso, pues agradecer a Kirolab, que ya contaré un poco lo que le ha llevado a él. Como he dicho, ya desde el año pasado se empezó a hacer este Belén. En 2023 hicimos tanto al San José como a la Virgen a tamaño real. La Virgen, en este caso, si os fijáis, tiene el bebé, o sea, el niño Jesús, cogido en brazos. Y más o menos he puesto ahí unas medidas para que os hagáis la idea de cómo es de grande. Aquí, por ejemplo, tenemos la cabeza de la Virgen, para que veáis. O sea, la Virgen mide 1,50 de alto y el San José 1,70, es un poquitín más alto que yo. Este año hemos añadido pues a los dos animales, tanto el buey como la mula. El buey y la mula, en este caso, podemos ver que solamente el buey mide de fondo 1,84, 1,85, ¿vale? O sea, es bastante grande, es un buen troncho, como diría mi amigo Kiro. Y es que todo empieza con él, todo empieza con un buen diseño de Kirolab. Los diseños 3D es la parte fundamental cuando vamos a crear una figura a tamaño real. Y más si te apoyas en una empresa que yo creo que a día de hoy está entre lo mejor de España. No es porque estés aquí, pero es verdad. Es verdad que ha aguantado carros y carretas de todo lo que se le dice y da gusto porque cuando Alejandro propone algo, Kiro se echa las manos a la cabeza porque sabe que al final va a salir. Entonces el objetivo es ese, crear un diseño 3D que, como he dicho, la empresa hoy en día puntera desde mi punto de vista es Kirolab, que es especializado en modelado y en diseño 3D a tamaño real. Y donde está toda la miga del pastel es en las divisiones y el planteamiento de la impresión 3D, que no se ve ahí bien, pero bueno, el planteamiento de la impresión 3D, que lo vamos a ver ahora. El planteamiento de la impresión 3D está todo controlado para que sea máximo el tamaño de las piezas de unos 23-24 centímetros, ¿vale? El objetivo es intentar hacer piezas lo más pequeñas posibles, pero aprovechar al máximo la cama. En este caso hemos estado usando diferentes impresoras, aunque en algún momento sí que se ha usado alguna Anycubic o alguna Artillery, que son un poquito más grandes, con el objetivo de que alguna pieza que necesitase un poco más de tamaño se hiciera en una impresora de estas. ¿Por qué buscamos que el tamaño sea lo más pequeño posible? Entre comillas.
porque si el fallo de que se te va la luz, de que hay un error en la impresión, etcétera, que sea lo mínimo posible. O sea, si yo lo hiciera en una impresora de 40 por 40 por 40, tendríamos una pérdida de tiempo y de material superior a una pieza pequeña. O sea, es lógica, no estoy descubriendo aquí nada nuevo. Y luego, otro detalle es que las piezas tienen un grosor de unos 2 centímetros. Es decir, las piezas que hemos fabricado, que las tenemos aquí, su grosor son huecas y su grosor es de unos 2 centímetros aproximadamente. Para ello, no se hace con una sola impresora, evidentemente, y como hemos visto. Usamos varias impresoras, entre ellas 7 Enders, 2 Bambu Labs para hacer detalles que creemos que tienen que ser muy precisos, una Prusa Mini, pues por ejemplo en este caso para el buey los cuernos y las orejas se hicieron en una Prusa Mini, una Artillery y una Anycubic Chiron. Luego en materiales, esto es como la receta, ¿no? De cuando voy a construir, cuando voy a hacer un plato, pues esta es la receta. Los materiales, hemos usado un PLA 850, que luego explicaré por qué hemos usado este material, diferentes toques de pegamento, hay a veces que hemos usado hasta acelerantes para que sea mucho más rápido el pegado y no haya que estar ahí agarrando una pieza con otra, y luego masillas variadas, así como epoxi y pinturas, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, vamos a empezar por abajo. La Virgen y el Niño, 61 piezas y unas 300 horas de impresión. Repito, las horas de impresión están divididas en diferentes máquinas, entonces es bastante viable y factible. En el caso del San José, 72 piezas, 350 horas, la Mula, 85 piezas y más de 400 horas, y lo que es el Buey, 108 piezas y más de 500 horas. En total tenemos más de 1.500 horas de impresión, solamente de impresión. Esto no es simplemente poner a imprimir y ya está, que hay que ir, en cierto modo nos lo hace fácil porque nos va creando cinturones y nos va marcando por números, sino que previamente lo que hay que hacer es calcular cuánto me va a durar cada pieza y hacer un buen planteamiento para que tanto material como tiempo sea al máximo exprimidos. Es decir, yo si por la noche dejo imprimiendo las máquinas, el objetivo es que se exprima al máximo la noche. Entonces, si pongo una pieza que me va a durar 8 o 10 horas, estoy exprimiendo al máximo la noche. En cambio, si pongo una pieza que me va a durar 2 o 3 horas, no tiene lógica, estoy perdiendo horas de producción. Ahí es donde está la magia de conseguir que todo, al final, sea rápido y fluido. Llegamos a la hora del montaje. Aquí es donde entra en juego, yo creo que el 100%, o al menos el 80%, de que todo salga bien. ¿Por qué? Porque sí, bueno, imprimo tal cual, hasta que no te pones a montar el puzzle, no sabes qué tal va a quedar. Entonces aquí realmente lo que solemos hacer, como pongo ahí, es usar un pegamento cianocrilato. Eso la gente que lo haya usado sabe que seca en cuestión de segundos. Y como no lo pongas bien, lo que te va a quedar es una pieza separada un poquitín de la otra. Entonces ya te queda ahí una pequeña veta que lo que hay que saber hacer es luego pulirla y tener mucho cuidado para que luego no se note en el proceso final. Entonces, de ahí que sea un ensamblaje muy cuidadoso. Y evidentemente, como he dicho, puedes tener fallos y ahí es cuando viene el lijado y el masillado, que es cuando ves que te quedan las piezas tal, lija, lija, lija y más lija. Y todo eso a mayores usando ciertas masillas, evidentemente. En este caso, he usado una masilla que es con fibra de vidrio. Y la verdad que maravilla. No la conocía y la he descubrido y creo que es la mejor que me ha funcionado en estos momentos. Una vez que ya tenemos todo montado, que ya está todo evidentemente bien perfilado,
llega el momento, el proceso del embellecimiento, como yo le digo yo, el procesado, el postprocesado. Tras el lijado, yo normalmente lo que hago es darle un agua, ¿de acuerdo? Y una vez que le he dado agua, espero que seque o la seco yo con una toalla sin que me quede fibra, porque hay que tener cuidado con con las toallas, etcétera, que hay veces que nos deja fibra, le doy con alcohol. El alcohol es secado muy rápido y a mayores lo que hace es abrir poro, ¿vale? Es algo que nos viene muy bien. Tras el secado del alcohol, lo que hago es echarle epoxi. El epoxi lo que nos va a hacer es una protección al plástico porque estas piezas van a estar expuestas, en este caso, durante un mes a la intemperie, en el exterior. Entonces lo que buscamos es proteger el plástico. He usado un PLA 850. Imaginemos que esto estuviera expuesto durante el verano. No puedo usar un PLA 850, tengo que usar un PTY o algún tipo de asa o algún material mucho más resistente porque el PLA, ya os digo yo, que se va a abrir. Es que se abre. Con la temperatura de agosto se abre. Entonces eso es un dato para que lo tengáis en cuenta. Una vez hemos dado la resina epoxi, en este caso la gente que nos ha contratado el trabajo nos ha pedido que sea todo en blanco. Bueno, pues pintura blanca, hay diferentes tipos de pintura blanca, en este caso hemos usado una pintura blanca brillo, preferencias del cliente, y al final acabamos dándole otro lacado y evidentemente brillo también, para que reluzca, para que parezca lo que vais a ver a continuación. ¿Qué es lo que da esto a una ciudad? ¿Qué es lo que da esto a la industria de la impresión 3D? Da una repercusión brutal. A día de hoy nos hemos dado cuenta de que ha llegado a salir en diferentes medios, tanto nacionales como provinciales como locales, evidentemente. Y luego el impacto que ha tenido en la propia sociedad. La gente ha descubierto lo que es la impresión 3D. O sea, la impresión 3D no es una máquina que te hace un llaverito, que es lo que normalmente ve la gente en sus casas, sino que puedes crear arte con impresión 3D. Al final lo que hemos conseguido crear es un atractivo turístico. O sea, es además un pequeño impulso a la ciudad porque me consta y lo veo, porque por suerte lo tengo cerca de casa, que todos los días hay gente sacándose fotos. Así que al final es un icono local navideño en nuestra ciudad. Como he dicho, la repercusión mediática y un Belén que además pretendemos que siga creciendo, que poco a poco vayamos haciendo más figuras. Por el momento tenemos lo que se le puede denominar el misterio, la Virgen, el Niño, el San José, la mula y el buey, pero el objetivo es seguir creciendo y crear muchas más piezas. Además está en un parque bastante recogido y el objetivo es hacer allí un pequeño Belén a tamaño real. Aquí es donde quería llegar yo, los desafíos. Hay a veces que nos pensamos que todo es muy fácil, que todo sale a la primera, que todo... Pero, por ejemplo, he puesto una foto en concreto de algún desastre, porque las horas que os contaba, 1500 horas de impresión, no he querido contar lo que son los fallos, pero hay muchos fallos. Hay a veces que no te das cuenta, no hay suficiente plástico, o por un casual se tira toda la noche trabajando la máquina y cuando te levantas te encuentras esto. Entonces, ahí al final lo que estás tirando es tiempo y material, pero al final todo acaba saliendo, todo sale. Y lo que se acaba consiguiendo es que haya un Belén con una gran repercusión mediática y que haya un nuevo icono navideño en tu ciudad. Todo ello gracias a Quiro, a la Fundación Conrado Blanco y evidentemente al Ayuntamiento que nos facilita todo el tema de instalación, iluminación, etcétera. Ahí lo podéis ver ya bien bonito, lo podéis visitar desde el pasado 7 de diciembre, como decíamos, hasta el 7 de enero en La Bañeza.
Está además en el centro de La Bañeza, en un parque que está un poco oculto, pero en el mismo centro, detrás del ayuntamiento. Y la verdad que, repito, merece la pena. Y no es porque lo sienta como si fuera un hijo mío, porque son muchas horas de trabajo. Se puede decir que ronda cada pieza 2 meses de trabajo fácilmente. Es porque así me lo ha trasladado a mí la gente. Hay gente que te puede decir, lo podíais pintar del todo, pero hay otra gente que me ha dicho, parece mármol. Si lo queréis comprobar, lo podéis visitar y ser vosotros mismos los que juzguéis. Si hay alguna pregunta, duda, sugerencia. Bueno, pues la siguiente, hasta ahora nos va a romper la media, porque hasta ahora veníamos haciendo 2 piezas al año y ahora vamos a hacer 3, así que podéis adivinar cuál es. Los 3 Reyes Magos. De momento sin camellos, vamos a tirar de momento a lo que son las figuras estándar. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, creo que hasta aquí. Muchas gracias, gente. Muchas gracias.